Una revolución está en marcha para transformar nuestra concepción de la vida en la Tierra. Gracias a modernas tecnologías y a renovado ingenio, los científicos esbozan una nueva historia del reino animal. El estudio de heroicas criaturas de la naturaleza, hasta hoy ignoradas y extrañas a nuestra imaginación, desnuda las más profundas raíces de nuestra existencia. La materia es inagotable. Volveremos a estudiar nuestro origen. Es la historia del origen de la vida animal. Un relato épico que finalmente puede ser narrado. Como toda buena historia, comienza con la búsqueda de una respuesta al enigma de la vida. ¿De dónde venimos? ¿Hubo un animal primitivo del cual descendemos? Estoy obsesionado por descubrir de dónde venimos, dónde aparecieron los organismos que dieron origen a la variedad de animales. Increíblemente se logró identificar un primer grupo de animales, una misteriosa criatura cuyos descendientes viven todavía. Son tan extrañas, tan primitivas, tan antiguas y diferentes de todo lo demás. Son magníficas. Acompáñennos en la búsqueda del primer animal verdadero, el ancestro que dio el primer paso en esta travesía de la vida. La travesía de la vida. Los orígenes. El biólogo Rudy Raff no parece ser un revolucionario, pero su ayuda es fundamental para forjar una nueva idea de cómo surgieron los animales en el mundo. Está colaborando con la redacción de una novedosa historia de la vida animal. Hace 50 años el mundo pensaba que los científicos sabíamos todo sobre la historia de la evolución animal y los parentescos entre cada especie, pero los genes y la paleontología cuestionaron las viejas soluciones y volveremos a estudiar nuestro origen. Raff y sus colegas luchan con los misterios que durante siglos dejaron perplejos a los científicos. Las preguntas son de una complejidad profunda. ¿Cómo llegó la vida a semejante diversificación, a comprender millones de especies? ¿Cómo llegaron los animales a su diseño actual? ¿Qué historias nos refiere la forma de estos animales? ¿De qué manera la lucha por la supervivencia delineó las estructuras de la vida? ¿Qué podemos aprender de sus sobrevivientes? ¿Y cómo apareció el ser humano dentro de este complejo tapiz de la vida en la Tierra? Es una gran oportunidad para ocupar la biología evolutiva. Hay 3 disciplinas de la historia que están empezando a crecer y relacionarse entre ellas para producir un fuerte testimonio. La primera es la paleontología, que está realizando nuevos descubrimientos y mejoró nuestro conocimiento de los animales extintos. Los científicos están descifrando además los secretos genéticos acerca de cómo los animales actuales adquirieron la forma que tienen. Y hoy es posible combinar las secuencias de ADN y la anatomía para reconstruir de manera novedosa el árbol genealógico del reino animal. Durante las últimas 2 décadas pudimos combinar varias herramientas: la genética y la biología molecular, recombinación de secuencias de ADN, embriología clásica y paleontología.
Estas disciplinas están relacionándose y de pronto los especialistas están hablando entre ellos y nunca antes habían tenido oportunidad o razón para hacerlo. En su tarea de descobijar el pasado, era por era, estrato por estrato, los investigadores recorren el mundo encontrando pistas en lugares extraños y familiares. Este relato esencial acerca de la historia de la vida está lleno de giros inesperados. Es un viaje en el tiempo, una aventura de la naturaleza, una odisea con personajes desconocidos y héroes desdeñados. Esta no es una criatura antigua ni tonta. Es un sobreviviente, un meritorio sobreviviente. No es posible perdurar 500 millones de años sin una buena adaptación. Este descubrimiento permite ver la vida presentada como nunca antes, en todo su horror y belleza. Desde las criaturas más simples hasta las más complejas, veremos magníficos animales que por momentos parecen ficticios. Conoceremos a los monstruos, los misteriosos, y los verdaderamente maravillosos. Pero nuestra historia comienza con una sencilla pregunta. ¿Hubo un momento a partir del cual surgió toda esta diversidad? Es un antiguo acertijo que los científicos están empezando a resolver. La búsqueda comienza en Indonesia, un país que abarca 17.000 islas verdes, un collar de alhajas entre los océanos Pacífico e Índico. Este es el hogar de más de 200 millones de personas de diversas razas. Aquí se alberga además una enorme diversidad de seres vivientes. Hay más variedad de criaturas aquí que en cualquier otro lugar de la Tierra. La selva tropical cuelga de las empinadas laderas volcánicas que emergieron del fondo del mar. El resultado fue una tierra que engendró numerosas nuevas especies, desde los primates más pequeños del mundo hasta el simio más grande. Este calidoscopio vital atrae a los científicos, especialmente a aquellos que intentan ordenar la evolución de la vida animal. Entre ellos está la bióloga española Cristina Díaz. No está de visita en la isla de Sulawesi para contemplar sus frondosos bosques, sino para explorar la vida diversa que prospera bajo el mar. Para mí, una bióloga, estar en Sulawesi es más que el sueño de mi vida. Este es uno de los lugares más ricos de la Tierra en cuanto a la diversidad. Por eso me siento una de las personas más afortunadas del mundo. Bajo las aguas tranquilas de Sulawesi yace un bullicioso mundo. Un lugar que podemos visitar solo brevemente y que alberga una magnífica variedad de vida animal. Aquí bajo el agua hay otro mundo.
Me siento parte de algo inmenso. Estoy muy cómoda aquí. Es un mundo de colores y sonidos muy difícil de describir. Es casi silencioso, pero el silencio es interrumpido por chisporroteos de vida. En este lecho próspero viven animales conocidos como también seres extraños que nos dejan perplejos. Donde otros podrían ver una maraña de colores y formas bajo el agua, Díaz ve diseños y orden. Soy especialista en taxonomía y como tal, mi tarea es la de intentar ordenar la increíble diversidad de vida que nos rodea. Díaz es parte de un gran grupo de científicos y filósofos decididos a ordenar la vida y comprenderla. El deseo de categorizar a los seres vivientes es tan antiguo como la ciencia misma. Aristóteles fue quizá el primero en crear un código para clasificar a los animales por sus similitudes internas y externas. A mediados del siglo XVIII, el botánico sueco Carlos Linneo desarrolló un método para nombrar a los organismos. Introdujo los conceptos de género y especie. Para él, los organismos animales eran creaciones inmodificables y perfectas. Un siglo después, Charles Darwin hizo estremecer al mundo. Su teoría sugiere que las especies pueden evolucionar en el tiempo. Esto implica, además, que todos los animales tienen que haber descendido de un único ancestro común. Darwin decía, si pudiéramos volver atrás millones y millones de años, seríamos testigos del nacimiento del primer animal. Al principio, la Tierra estaba desprovista de seres vivientes. Luego, hace unos 3.500 millones de años, apareció algo completamente nuevo, la vida. Durante 2.500 millones de años, los organismos unicelulares gobernaron el mundo. Eran criaturas diminutas completamente rodeadas por una frágil membrana. Eran seres vivientes, pero no eran animales. De alguna manera, las células desarrollaron un lenguaje que les permitió funcionar juntas. Cuando lograron hacerlo, la vida en la Tierra cambió de rumbo. El primer animal comenzaba a engendrarse. Pero, ¿quién sería esta primera criatura? El primer animal debe haber sido algo muy sencillo. Seguramente carecía de cabeza, cerebro, boca, ni vísceras, ni siquiera huesos. Habrá sido un manojo de células animales. Esas células habrán cooperado, habrán funcionado juntas para el bien de ese animal. Increíblemente, ese animal todavía existe y prospera en estas aguas. Por él, Díaz vino a Indonesia. Bien, hemos llegado a la isla. Hacia el norte podemos ver... Hans Batuna, legendario habitante del lugar, es un médico jubilado, apodado afectuosamente el abuelo del buceo en el norte de Sulawesi. ¿Hay cuevas allí? Hay cuevas allí, especialmente en el Manado Tua. Batuna sabe exactamente dónde Díaz puede encontrar lo que vino a estudiar e indica la zona a la bióloga. Y luego hay un bajo profundo, y aquí está el Manado Tua. Le dice que debe llegar a pie hasta un volcán llamado Manado Tua.
Allí encontrará un arrecife que termina en una muralla subacuática sumergida cientos de metros. En ese lugar encontrará lo que está buscando. Desde que Darwin expuso la teoría de la evolución, científicos como Díaz se enredaron buscando el origen de los animales. Por fin, ella y otros creyeron haber encontrado una criatura que nos vincula con un momento muy lejano, con los primeros animales de la Tierra. Es una criatura extraña en su apariencia, un ser sin sistema nervioso, músculos, miembros ni cerebro. Su cuerpo está compuesto por inconsistente multitud de células. Es la antigua esponja. Cuando encuentro una esponja, quedo deslumbrada. Solo quiero detenerme y mirarla. Son tan extrañas, tan primitivas, tan antiguas y diferentes de todo lo que hay en el fondo del mar. Son formas de vida tan antiguas y al mismo tiempo tan presentes que me dejan pasmada. Las veo hermosas, originales, misteriosas. Tienen muchos secretos aún no revelados. Para mí son muy atractivas porque guardan secretos muy importantes. Las esponjas no confiesan sus secretos fácilmente. Su aparente simplicidad es tan provocativa como confusa. A primera vista parecen sólidas, pero al mirarlas con detenimiento puede verse un laberinto de pequeños agujeros, túneles y cámaras. A diferencia de nuestros cuerpos, las esponjas no tienen una forma definida. Son tan variadas como sus diferentes hábitats. Los científicos describieron más de 9.000 especies de esponjas diferentes. Viven en entornos de agua salada y dulce en todo el mundo. Aparecen en los lugares más insólitos e inesperados, desde las heladas aguas de los polos hasta los cálidos mares tropicales. Díaz considera a la esponja un animal viviente, pero durante siglos los científicos debatieron acerca de la veracidad o falsedad de ese enunciado. Aún hoy nos cuesta creer que este extraño organismo sea un animal. Para el ojo inexperto, casi no parece un ser vivo. Cuando decimos animales, pensamos en algo totalmente distinto. Los animales se mueven, se alimentan, se reproducen y cuidan a sus crías. Disputan sangrientas batallas por el territorio. En comparación, la esponja parece inanimada. Si realmente es un animal, está escondiendo su auténtica naturaleza. ¡Hola! Para aclarar los misterios de la esponja, Díaz se asoció con el biólogo y conservacionista Mark Erdman. Hola, Cristina. ¡Hola! Bienvenida a Bunaken. Gracias. Erdman fue durante varios años investigador marino en Indonesia.
conoce estas aguas y los arrecifes que albergan. Hoy, Díaz llegó a un arrecife que se hunde cientos de metros bajo el agua. Juntos, ella y Artman descenderán por esta pared en busca de esponjas que solo viven aquí. Hay muchas esponjas interesantes aquí en las cuevas. ¿Sí? Hay muchas especies no descritas en esta zona. Sí. Las muestras que recolectan abrirán una puerta al fascinante mundo, al microscópico reino dentro del cual las esponjas son activas y enérgicas. Las células de las esponjas son únicas en el reino animal. Para poder estudiar sus milagrosas habilidades, tendrán que juntar muestras vivas y trasladarlas al laboratorio. Necesitamos esponjas para estudiar en el laboratorio. Tenemos que recolectar muestras. Debemos cortar una pequeña porción para examinarla. Y como no tiene sistema nervioso, no estamos hiriéndola. Con el tiempo, la parte cortada volverá a crecer y quedará como antes. Todos los animales se apoyan en la comunicación entre células. Pero Díaz y otros pudieron demostrar que las células de la esponja tienen una manera única de trabajar juntas. Es sorprendente ver el funcionamiento de estas células. A diferencia de casi todas nuestras células, las de la esponja tienen una libertad especial. Después de varias horas, empiezan a juntarse, construyendo muchas nuevas esponjas. Ningún animal ni planta puede resucitarse así. Si bien la esponja tiene un aspecto totalmente distinto al de otros animales, comparte con ellos algunas características de la vida animal. Sus células se adhieren unas a otras, en parte gracias a una proteína llamada colágeno que poseen todos los animales del mundo. El colágeno, la proteína más abundante en el mundo animal, sustenta el cuerpo de la esponja, tanto en forma de fibras pequeñas que sostienen a las células, como en forma de robustas y fuertes fibras que suministran la rigidez y el soporte que necesita la esponja para alcanzar grandes tamaños. La mayoría de la gente, cuando piensa en una esponja de baño. Al tener una esponja de baño en tu mano, lo que tienes es un esqueleto blando hecho de colágeno. A diferencia de la variedad de baño, hay muchas esponjas que no son suaves en absoluto. Además del suave colágeno de la esponja de baño, otras tienen millones de espículas quebradizas y cristalinas incrustadas en su cuerpo. Las espículas son estructuras microscópicas que brindan rigidez y forma al cuerpo de la esponja. Las espículas son una increíble herramienta para que hoy podamos identificar a la mayoría de las esponjas que habitan los océanos. Puedes individualizar una especie o un grupo de esponjas no solo por el tipo y tamaño de sus espículas, sino también por la manera en que están distribuidas en el cuerpo de la esponja. Para la mayoría de las esponjas, las espículas cristalinas son una especie de huella digital. Aumentada, la deslumbrante hilera de formas y tamaños es tan hermosa como sobrenatural. Si realmente la esponja es un animal, debe comer para subsistir. ¿Cómo se alimenta si obviamente no tiene boca?
Una esponja es, en verdad, una magnífica bomba que requiere una increíble coordinación de sus células para funcionar. Es un filtro viviente. Vive succionando agua, filtrándola y separando las partículas de alimento. Estas criaturas aparentemente inmóviles trabajan duramente para obtener su alimento. Hay que pensar que para obtener 30 gramos de comida, la esponja debe bombear más de 1000 litros de agua. ¿Pueden imaginarse haciendo ese trabajo, tomando 1000 litros de agua para incorporar 30 gramos de alimento? Durante décadas, Díaz estudió las esponjas. Sin embargo, nunca las vio alimentarse. Hasta ahora, pocos las han visto. Para hacer visible lo invisible, Díaz vierte un colorante inocuo en el agua cerca de la esponja. El flujo de agua que pasa por el cuerpo de la esponja puede calcularse vertiendo colorante en el agua y midiendo la velocidad con la cual es bombeado a través de la esponja. Realmente es la primera vez que hago esto y estuve varios años esperando esta oportunidad. Estoy muy entusiasmada con este experimento. Cuando comencé a ver el colorante saliendo de la esponja menos de 2 segundos después de haber sido aplicado, no podía creer lo que estaba viendo. Este flujo de agua que sale fuerte y constantemente de la esponja nos convenció de la existencia dinámica de estos organismos. Es un espectáculo increíble. Estos vaos fantasmagóricos son la prueba de que la esponja está bombeando agua. Sin tener boca, succiona agua a través de las paredes esponjosas de su cuerpo que están atravesadas por millones de pequeñas cámaras y estrechos canales. ¿Cómo lo hace? ¿Qué secretos se esconden en el vientre de esta criatura? La mejor manera de saberlo es visitar uno de los tantos portales del secreto mundo interior de las esponjas. Estando a la deriva entre millones de organismos unicelulares, nos dejamos arrastrar por una corriente. En este maravilloso mundo interior, las células de la esponja trabajan juntas para el bien común, pero lo hacen de maneras muy diferentes. Mientras nos lleva la corriente, vemos células que fabrican nuevas espículas. Las mismas paredes son traicioneras, pueden devorar a la infeliz presa. Somos arrastrados hacia canales muy estrechos, donde la corriente se retarda hasta que llegamos bruscamente a uno de los numerosos corazones que bombean agua. Estos son los coanocitos, células cuyos pequeños flagelos dan impulso al agua. Luego, el flujo vuelve a ser impetuoso y nos aleja rápidamente a través de un laberinto de canales que nos deja en la cavidad central de la esponja.
Lo que antes parecía un ser inanimado es ahora un verdadero ser vivo, más complejo de lo que imaginábamos. El bombeo de la esponja hace algo más que satisfacer su necesidad de alimento. De hecho, su vida sexual depende de él. Hace 500 millones de años, estos fueron los primeros animales con reproducción sexual. Los primeros en combinar esperma y huevo para crear la descendencia. En su viaje sin rumbo, algunos espermatozoides serán lo suficientemente afortunados como para llegar a otra esponja de la misma especie. Si son muy afortunados, fertilizarán los huevos que hay dentro de ella. Nuestro paseo por la intimidad de la esponja nos muestra una criatura llena de secretos. Desde su alimentación hasta su reproducción, muestra una conducta elaborada. Más que un compuesto de células, la esponja es, de hecho, un animal viviente. Si bien su diseño es antiguo, las esponjas prosperan en el oprimido y diverso mundo de hoy. Además, juegan un papel vital en la vida de muchos otros animales. Desde su aparición, las esponjas formaron una cantidad de parentescos simbióticos y extraños. Estos pepinos de mar de pocos centímetros de largo aprovechan la succión de las esponjas. Si las partículas de alimento son demasiado largas para ser absorbidas por la esponja, los pepinos de mar utilizan sus tentáculos para tomarlas. Es una comida gratis, todo gracias a la esponja. En los concurridos arrecifes de Indonesia, las esponjas sustentan la vida de muchas diferentes criaturas. Los pequeños peces se esconden entre sus paredes o se tienden misteriosamente sobre sus torretas. A cambio de un paraíso seguro, algunos animales empeñan su libertad para siempre. Esta esponja se llama regadera de Filipinas. Al crecer, hace un tejido de espículas vítreas que a veces forma un refugio para una pareja de camarones. Aquí estos crecen y se aparean. Y si crecen demasiado, no podrán escapar y quedarán para siempre en esta prisión de cristal tejido. Las esponjas involuntariamente protegen a sus socios de otras insólitas maneras. El cangrejo esponja corta un trozo de esponja y procede a utilizarlo como sombrero. Como la mayoría de las esponjas no son comestibles, el cangrejo saca provecho de su camuflaje. Pero no todas las esponjas son tan amigables. La asbestopluma es una esponja asesina. Sus espículas, delgadas como un cabello, están llenas de pequeños anzuelos perfectos para atrapar a una desvalida larva de cangrejo. Células especiales se escurren fuera del cuerpo de la esponja, rodean a la víctima y la comen viva. Esta esponja, con células que entran y salen de su cuerpo, parece un personaje de ciencia ficción. No es un candidato al título de primer animal en la Tierra. Las esponjas son tan antiguas, tan primitivas, que los científicos se preguntaron muchas veces si habrán sido nuestros antepasados. Puede ser que estas criaturas primitivas
tan diferentes de otras formas de vida, sean antecesoras de todos los otros animales, incluyendo al ser humano? Las preguntas acerca del origen de la vida animal asaltaron las mentes pensativas durante mucho tiempo. Un hombre que dedicó su vida a desentrañar este misterio es Mitchell Sogin. Estoy obsesionado por descubrir de dónde venimos. No me refiero a la búsqueda de nuestros padres o abuelos, sino a los organismos que antecedieron a los animales complejos, como el hombre y otras especies. Como biólogo de la evolución, Sogin busca respuestas en la más antigua institución marina nacional, el Laboratorio de Biología Marina de Coutts Hall, en Cabo Cod. Al trabajar aquí, Sogin aprovechó los avances prometedores de la genética y la ciencia de la computación. Sí, estas son las diatomeas de Nebraska. Son esteras de alga. Adelante, míralas. Estas quedaron separadas de los lagos. Si pudiéramos obtener el ADN, podríamos armar algún experimento de reacción en cadena de la polimerasa y obtendríamos una secuencia a partir de estas plantas. Valiéndose de la última tecnología, Sogin decidió estudiar los genes de diferentes animales para intentar determinar cuál dio origen a todos los demás. Estoy buscando orígenes de los animales. Desde la perspectiva de la evolución molecular, podemos decir sin temor a equivocarnos, sabemos que los primeros animales no fueron vacas, cerdos ni hombres. Deben haber sido mucho más sencillos. En la década del 80, Sogin se propuso una tarea desafiante: descubrir qué criatura dio origen al reino animal. Observa esto, por favor. Ambas esponjas se ven muy bien en esta época del año, Mónica. En aquel entonces, los científicos pensaban que fue la esponja. Para resolver el misterio, Sogin decidió estudiar lo que pocos habían estudiado: los secretos del código genético de la esponja. Primero tendría que visualizar claramente el ADN de sus células. Este esmerado proceso, conocido como secuencia genética, es muy trabajoso. Queremos aislar este tejido sano. Tomaremos solo los extremos. Las secuencias genéticas son el equivalente de una copia heliográfica para la construcción de un edificio. Define todo lo que hay que saber para generar un cuerpo o desarrollar metabolismos o fisiología. Tienes características genéticas que definen quién eres. Yo tengo características genéticas ligeramente distintas que me definen. Es como un plano para construir un edificio, un automóvil. Cualquier cosa que construyas debe tener un plan. Podemos comparar planes de cosas diferentes. Por ejemplo, yo puedo comparar la copia heliográfica de un automóvil. Puedo compararla con la de un vagón. Y hay muy pocos elementos comunes en los planos de tipos de vehículos muy distintos entre sí. Puedo hacer el mismo trabajo con los organismos. Sogin comparó el plan genético de las esponjas con el de otros organismos. Esta agitación será suficiente para romper y desintegrar las células, de las cuales deberíamos obtener el ADN fácilmente. Se concentró en un gen que tenían en común, pero los genes no son idénticos y las diferencias sutiles fueron reveladoras. Si los genes de dos animales presentaban variaciones mínimas, los animales resultaban ser parientes cercanos. Agrupando los animales de esta manera, Sogin pudo esbozar un árbol genealógico. El animal que ocupa la base del árbol sería el ancestral o basal.
Durante mucho tiempo, los biólogos sostenían que las esponjas eran ancestrales con respecto a todos los otros animales del árbol evolutivo. Pero no había ningún procedimiento para demostrar eso hasta la llegada de las secuencias moleculares. Para poder comparar secuencias genéticas, los científicos deben antes extraer el ADN del núcleo de las células. El código vivo puede reducirse a información y ser analizado por los científicos. Hay un momento mágico en el cual el ADN puede notarse a simple vista. Estas delicadas cadenas llevan las instrucciones para construir un animal y un fascinante registro de cómo evolucionó el animal. De esto está hecha la vida. Toda la vida. La forma de todos los animales depende de estas moléculas. Esto prueba nuestro parentesco con todos los seres vivientes. Todos tenemos un origen común. Máquinas nos reemplazan en el arduo trabajo de analizar las secuencias genéticas. Decenas de organismos diferentes pueden compararse a la vez. Lo que antes implicaba meses de exigente trabajo de laboratorio, hoy puede hacerse en un día. Sojin pudo procesar rápidamente gran cantidad de información genética. Tomamos genes que consideramos adecuados para el estudio y determinamos con precisión la secuencia de ese gen, del gen de una esponja, y lo comparamos con el mismo gen de una medusa. También lo hacemos con el mismo gen encontrado en una mosca, un pez, una rana o un hombre. El código genético se escribe en grupos de 4 letras. Varios miles de grupos forman un código. Sojin se ocupó de un gen en especial para ver cómo cambiaba o variaba en el ADN de diferentes animales. Apuntando a una determinada zona del gen, comenzó una búsqueda que podía conducirnos a los secretos de la evolución animal. Mientras se batía entre una y otra secuencia, animal tras animal, el árbol genealógico se iba descubriendo lentamente. Al final de este complejo proceso, Sojin miró la base del árbol y encontró su respuesta. En la base del árbol genealógico de todo el resto animal estaba la esponja. Las esponjas ocupan un momento crítico en la evolución de formas de vida más complejas. Son ancestrales con respecto a otros animales. Vienen del universo unicelular y este es un gran logro, porque ahora podemos imaginar el desarrollo de organismos más complejos. Y en ese estado particular, las esponjas ya habían sembrado la evolución de los animales que luego se distribuirían por todo el mundo. Y el hecho de que las esponjas sean ancestros de todos los animales implica que la naturaleza de las demás criaturas proviene de aquella sencilla estructura orgánica. Sojin descubrió que las esponjas transformaron la naturaleza de la vida. Al principio habían prosperado las criaturas unicelulares, y la esponja fue el primer animal pluricelular, cuyo código genético duraría mucho tiempo. Todos los animales están basados en este código. Si volviéramos atrás el reloj de la vida, condensando cientos de millones de pasos evolutivos en un minuto, nos encontraríamos cara a cara con el organismo sencillo que empezó con todo esto.
Una extensa travesía comenzó en la simple arquitectura de la esponja para llegar al complejo y sofisticado montaje del ser humano. Pero sin esa plataforma sobre la cual se construyó todo, la evolución no habría podido crear la multitud de criaturas que habitan cada entorno del planeta. Los científicos empezaron a desplegar el mapa de la larga travesía de la vida, que nos ayudará a comprender cómo los animales evolucionaron desde moverse, nadar, arrastrarse, correr, cazar, matar, dominar el aire y desarrollar una inteligencia capaz de comprender el mundo. Una odisea increíblemente compleja cuyo primer paso fue dado por una simple criatura arraigada al fondo del océano. El formidable viaje continúa hasta hoy, pero todavía quedan sin desplegar grandes acontecimientos que rigieron la travesía de la vida.